El siglo XVII. ¿Una época de crisis? Introducción. La conformación del primer mercado mundial fue resultado de la expansión económica europea de los siglos XV y XVI. En aquellos siglos, Portugal y España dieron un fuerte impulso a las exploraciones marítimas, y a raíz de sus descubrimientos y conquistas, desarrollaron peculiares formas de contacto con aquellas nuevas regiones. Los portugueses establecieron factorías en la costa africana, como puntos de comercio donde acudían los africanos para intercambiar productos con los lusitanos. Los españoles, por su parte, en América, buscaron arraigar a los conquistadores, convirtiéndolos en colonizadores, y en consecuencia, dieron lugar a nuevas sociedades gobernadas por los vencedores hispánicos, que si bien cumplían la tarea de administrar aquellos territorios en beneficio de la metrópoli, también es cierto que crearon intereses propios en los territorios coloniales, modificando profundamente la vida económica, social, cultural y política americana. Más tarde, holandeses, ingleses y franceses iniciaron sus propias empresas coloniales, hacia el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. Sus finalidades eran primordialmente de tipo económico. Por lo tanto, en lugar de poblar como los españoles, crearon bases administrativas, incorporaron zonas de prácticamente todo el planeta, con la intención de producir y adquirir, mediante el comercio, materias primas o productos agrícolas, a cambio de vender en aquellas zonas sus productos manufacturados. Esto redundaría en un crecimiento de las economías holandesa, inglesa y francesa. La economía europea en el siglo XVII. La expansión económica europea del siglo XVI no pudo continuar su crecimiento y, por el contrario, entró en crisis hacia el decenio de 1620. Los historiadores están más o menos de acuerdo en que los problemas comenzaron en el decenio que va de 1620 a 1630. Aunque existe menos consenso acerca del momento en que inició la recuperación. La dificultad para fechar el momento de recuperación es que no ocurrió de forma similar en todas las áreas de la economía, ni mucho menos sucedió de manera parecida en toda la geografía europea. Además de que la llamada Revolución Industrial se convirtió en el gran referente del siglo XVIII para situar el surgimiento de un rápido crecimiento. Así pues, aceptemos que la llamada crisis del siglo XVII se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en el decenio de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750. Para entender las causas de la crisis, se estudiaron tres aspectos: el comercio intereuropeo, el comercio colonial y los propios mercados internos. El comercio intereuropeo. Las regiones manufactureras se localizaban principalmente en la Europa occidental, como en el norte italiano, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Las principales manufacturas eran textiles, vidrios, cerámicas y artículos de ferretería para la agricultura y para la industria naviera. Los talleres artesanales se encontraban ubicados en las ciudades, y pronto empezaron a contratar mano de obra de los poblados vecinos, distrayendo a los campesinos de sus labores agrícolas. Las ciudades crecieron, pues la oferta de trabajo que ofrecían, el fácil acceso a los alimentos y ciertas libertades fiscales
resultaban atractivas para numerosos campesinos que decidían emigrar porque vivían agobiados por sus patronos y por las malas cosechas. Semejante crecimiento implicaba un mayor abasto de alimentos que los campos vecinos sin población no podían suministrar. Entonces fue necesario traer los productos agrícolas de regiones cada vez más distantes, y fueron la Europa Oriental y el norte de África quienes satisficieron dicha demanda. En aquella época, la productividad agrícola había logrado un nivel un poco más alto que el de la Edad Media, pero no era suficiente para satisfacer las necesidades de la Europa occidental. Así pues, los productores polacos, checos y bálticos tuvieron que presionar aún más a sus campesinos, con la confiscación de la producción para el consumo de los propios campesinos, obligándolos a reducir sus dietas alimenticias, creando situaciones de hambre y de revuelta social. La crisis social creada en Europa Oriental no pudo ser enfrentada por la nobleza media, quien fue absorbida por la alta nobleza, la única capaz de armar grandes ejércitos que contuvieran a las masas campesinas. Junto con la nobleza media, también desapareció la pequeña burguesía manufacturera de aquella región, pues la economía se centró en la producción agrícola. Así que las manufacturas requeridas eran compradas en los centros occidentales. Europa Occidental proveía de manufacturas a Europa Oriental a cambio de cereales, pero al desaparecer la nobleza media, los requerimientos de bienes manufacturados descendieron, por lo cual la producción de Europa Occidental perdía un mercado importante. No aparecerían nuevos mercados, por lo que la crisis era la consecuencia lógica. Si la producción no encontraba mercados, el primer efecto era una abundancia de bienes que empujaban a la baja de los precios, y una disminución de precios termina por desanimar a cualquier empresario. El comercio colonial. Los reinos de Portugal y España fueron los que habían desarrollado verdaderos imperios coloniales en el siglo XVII. Con el descubrimiento y conquista de América, España había logrado aventajar notablemente a Portugal, y la plata americana superó con mucho la riqueza producida por el polvo de oro y los esclavos obtenidos por Portugal en África. En el siglo XVI, España fue la gran potencia europea, influyó decisivamente en la política continental, y Carlos V pudo conseguir la corona de emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Carlos V estaba bien respaldado por la plata americana. La riqueza parecía llegar a la península fácilmente, pero muy pronto los propios contemporáneos comenzaron a notar algunos signos inquietantes. Para empezar, España no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial. Por ejemplo, cuando los conquistadores comenzaron a establecerse como colonos, demandaban productos europeos como vestido, instrumentos de labranza y vinos, pero la península ibérica era incapaz de suministrarlos, por lo que debía importarlos de Francia, los Países Bajos o Inglaterra, y los pagaba con dinero americano. Entonces la plata mexicana, o del Potosí, apenas llegaba a la península, se volvía a embarcar con destino a Francia o a cualquier otro país que aprovisionaba las necesidades hispánicas. América pagaba sus importaciones a Europa y España solo servía de intermediaria. Cuando llegaban los cargamentos de plata a Sevilla, no importaba que la plata solo estuviera allí unos días y luego se destinara a otro punto fuera de los reinos de Castilla y Aragón. Los precios se incrementaban notablemente en Sevilla y las demás ciudades que se veían involucradas en el tráfico del metal precioso. Los precios subían porque había un exceso de monedas, fenómeno conocido como inflación. Desde finales del siglo XV, las manufacturas europeas estaban incrementándose, y por ello se hacía indispensable que aumentara la cantidad de moneda, porque si el aumento del número de productos no correspondía con un incremento en la cantidad de moneda, los precios habrían tenido que bajar. Y un empresario se desalienta si aumenta su producción y le genera pérdidas en lugar de ganancias. En aquella época, el crecimiento pudo financiarse con el polvo de oro africano llevado por Portugal,
pero un crecimiento mayor requería de mayores cantidades de metales preciosos, así que la plata americana fue el golpe de suerte que esperaban las manufacturas europeas, puesto que no solo contribuía a mantener los precios, sino que un cierto exceso del metal hacía que los precios subieran, con lo cual los empresarios se sentían alentados a producir más. Este fenómeno inflacionario, durante el siglo XVI, no era negativo, allí donde impulsaba la producción. En cambio, una inflación descontrolada se convierte en algo negativo, y eso ocurrió en España, porque allí los precios subían tanto que los productos franceses, holandeses, ingleses o belgas resultaban siempre más baratos, incluso a pesar de haber tenido que pagar los costos del transporte. De esta suerte, los productos españoles no podían competir con los producidos en otras latitudes europeas. Así que los empresarios españoles fueron directamente a la quiebra. La monarquía hispánica no pudo controlar este fenómeno inflacionario y comenzó un periodo que se ha llamado la decadencia de España. Por si fuera poco, España enfrenta 3 problemas más. El primer problema era que las exportaciones de plata hechas por las colonias americanas superaban a las compras de productos europeos, por lo que la balanza comercial hispánica resultaba desfavorable. Este fenómeno podía compensarse coercitivamente, pues España era la metrópoli y podía imponer un cierto grado de comercio desfavorable a sus colonias, pero esto, tarde o temprano, produciría una crisis. El segundo problema era el relativo a la producción misma de la plata, la cual debía extraerse de minas cada vez más profundas, con lo cual los requerimientos técnicos y los costos de extracción aumentaban. La minería americana no podía reaccionar rápidamente, y hacia 1620 comenzó una reducción en la producción, con lo cual los problemas financieros de la monarquía hispánica se agravaron. El tercer y último problema era la política europea de España, que al emprender una lucha contra países influidos por el protestantismo, inició una serie de guerras que tuvieron que sufragarse, a menudo con dinero germano que era prestado con la garantía de las remesas de plata americana. De manera que España gastaba sus recursos americanos en una empresa poco rentable, la guerra, comprando armas. A su vez, Portugal experimentaba grandes dificultades en el comercio de las especias, pues los empresarios lusitanos no podían hacer frente a los costos de los fletes que éstas requerían, ni mucho menos a la venta al menudeo de las mismas. Así tenían que aceptar el financiamiento italiano, y sobre todo el de los banqueros germanos asentados en Amberes, con lo cual Portugal se convertía en un trabajador de la banca germánica. En términos generales, el comercio de las especias resultaba negativo para los europeos, puesto que los orientales no estaban interesados en los productos que Europa podía ofrecerles. Por lo tanto, los pagos por las especies debían hacerse en metálico, y Europa veía así desaparecer sus recursos de oro y plata, tan importantes para dinamizar sus mercados. De esta manera, la plata americana vino a compensar la balanza comercial desfavorable a Europa, pero de ninguna manera pudo el comercio con Oriente ser canalizado en beneficio de Occidente. El comercio colonial americano podía estar incentivando la producción manufacturera de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, pero estaba destruyendo las manufacturas y los mercados portugueses y españoles, los cuales también entrarían en crisis en el decenio de 1620. Los mercados internos. En Europa occidental se empezó a desarrollar otra forma de producción manufacturera que se ha llamado industria a domicilio. Esta nueva forma de producción se desarrolló principalmente en el área de los textiles. El empresario aprovechaba el conocimiento que poseían los campesinos en el tejido de telas, pues, como se imaginará, la pobreza tradicional del campesinado le impedía comprar sus productos textiles y por lo tanto se veía obligado a tejer sus propias vestimentas. Así, el empresario llevaba los materiales básicos para el tejido a los pueblos,
y los campesinos elaboraban las telas, que luego eran llevadas a la ciudad, donde se completaba la elaboración o manufacturación de los diferentes productos. Esto abarataba la producción, debido a que el campesinado cobraba mucho menos que un taller. Así pues, entre la emigración hacia las ciudades y el surgimiento de la industria a domicilio, los campos vecinos a las zonas manufactureras veían restringida su producción, que era cubierta mediante la importación de cereales provenientes de Europa Oriental. Este cambio en el abasto agrícola implicaba necesariamente un aumento de precios en los alimentos, que no era grave porque las ganancias provenientes de las manufacturas compensaban el gasto. El problema surgió por dos motivos. El primero fue que los artesanos que habían logrado hacer una fortuna comenzaron a invertir en tierras, pero no para incrementar la productividad, sino para asegurar sus capitales. En el mejor de los casos, esto mantuvo la producción agrícola en los bajos niveles de siempre, pero en otras ocasiones provocó una reducción en la productividad que debía ser compensada con mayores importaciones. Debido a que el comercio con Europa Oriental empezó a restringirse por la desaparición de la nobleza media, importante consumidora de manufacturas occidentales. El segundo motivo fue que el excedente producido de manufacturas obligaba a un ajuste, y la solución estaba en bajar los precios o en reducir la productividad. Esto ya era en sí mismo un elemento propio de la crisis, pero si atendemos a que los precios de las manufacturas no podían bajar porque los precios agrícolas eran elevados, entonces tenemos un cuadro todavía más crítico. Una reducción en la productividad obligaba a desemplear obreros, quienes no contarían con dinero para comprar alimentos, por lo que el hambre, la peste y la muerte fueron la consecuencia lógica. A partir de entonces sobrevino un descenso en todos los aspectos. Disminuyeron la población, la producción, la exportación y la importación. La llamada crisis del siglo XVII se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en el decenio de 1620 y terminar antes de 1750. Afectó tanto al comercio intereuropeo como al comercio colonial y a los mercados internos de las ciudades europeas. La crisis perjudicó particularmente a España, que no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial, y no pudo controlar el alza de los precios, que aniquiló la propia producción. La crisis europea y el siglo XVII novohispano. Según las investigaciones más recientes, la Nueva España no compartió la crisis económica que sufrió Europa, y especialmente España, durante el siglo XVII. Postular esta idea implicó romper con el principio de una economía novohispana dependiente de los vaivenes europeos, y estudiar procesos propios para la historia americana, aunque por supuesto vinculados a los procesos mundiales de conformación de un mercado mundial. La idea de una crisis de la economía novohispana, paralela a la crisis europea, se forjó entre 1929 y 1959. Durante estos 30 años se publicaron diversos textos que confirmaban la idea de la crisis. Autores como Earl J. Hamilton estudiaban los registros de las remesas llegadas a Sevilla, asentados por los oficiales de la Casa de Contratación, organismo de la Corona de Castilla, para el control de la llamada Carrera de Indias. Hamilton dirigió sus intereses al efecto de la plata en la economía europea. Con base en sus conclusiones, Woodrow Bora
intentó demostrar que la crisis en el envío de plata se debía a una disminución de la producción del mineral en América, ocasionada a su vez por la brutal caída demográfica de la población indígena. La llamada Escuela de Berkeley asoció la caída de tributarios con una baja en la producción de plata y el desplome demográfico para sentenciar un siglo de depresión en la Nueva España. El último gran hito de este paradigma explicativo lo constituyeron los trabajos de Pierre Huguet Junot, publicados entre 1955 y 1959, donde los autores demostraban el declive del tráfico por el Atlántico a partir del tercer decenio del siglo XVII y atribuían esta caída a una crisis en la producción americana. Las investigaciones posteriores, más específicas, contradijeron la explicación de la crisis temprana, que era ya clásica. John Lynch, en un trabajo publicado en 1969, aceptó la posibilidad de que España hubiera pasado a ser socio minoritario del imperio frente a la pujanza económica americana. Posteriormente, en 1971, Peter Bakewell demostró que el auge de Zacatecas durante los primeros decenios del siglo XVII coincide con la peor caída demográfica, pero no suscribe la tesis de Lynch porque considera que los comerciantes y mineros novohispanos no tuvieron poder político para reemplazar a la metrópoli. Por su parte, David Franding encontró en los mineros y comerciantes de finales del siglo XVIII un grupo fuerte y dinámico, pero no necesariamente ligado con sus pares del siglo XVII. Finalmente, Jonathan Israel planteó que en el medio siglo transcurrido, de 1610 a 1670, Nueva España pasó por un periodo durante el cual la estructura de la economía mexicana cambió enormemente. Algunos sectores se deprimieron mientras otros se desarrollaron, y fue una época en que hubo muchos trastornos y reajustes económicos. A finales del mismo decenio de los 70 del siglo XX, Louisa Schell Hoverman cuestionó la existencia misma de la crisis económica en Nueva España, con base en un estudio sobre los miembros del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México entre 1621 y 1653, centrado en los 30 electores que dominaban el gremio de comerciantes de la ciudad. Hoverman demostró que los comerciantes eran figuras económicas primordiales de la economía novohispana de la primera mitad del siglo XVII. Tenían acceso a cargos políticos, básicamente como fiscales y tesoreros, o compraban cargos para sus familias o allegados. Financiaban a los burócratas y a la corona misma, y controlaban el crédito y el cobro de impuestos. Además, tejieron redes familiares que sobrepasaban el ámbito local y los vinculaban con las redes de comerciantes de Sevilla, el norte de la península ibérica e incluso Holanda. La mayoría de los comerciantes no eran novohispanos, sino vizcaínos, portugueses y santanderinos. Sin embargo, lograron mantener el monopolio al interior de Nueva España. Después de estudiar sus actividades, Hoverman concluyó que en ese gremio no se sintió la depresión durante el siglo XVII y que sus actividades fueron similares a las que mantenían los comerciantes de Boston durante el mismo periodo. Tal vez la parte más sugerente de la investigación de Hoverman sea la relación entre la Corona de Castilla y los comerciantes de la Ciudad de México durante el siglo XVII. Mientras la Corona trató de frenar su poder, prohibiendo el comercio con Perú a partir de 1632 e impidiendo el crecimiento del galeón de Manila, los mercaderes sacaron provecho de la evasión y el contrabando. Hoverman apunta que entre 1635 y 1716, poco menos de 35% de la plata mexicana tuvo como destino las Filipinas. Para la autora, Manila fue una colonia mexicana, donde los mercaderes de la Ciudad de México tenían agentes que iban a negociar directamente con los comerciantes chinos. En el Pacífico, los comerciantes de la Ciudad de México controlaban las rutas y los puertos, lo que les daba una relativa independencia de la metrópoli. El papel del contrabando en el comercio había sido ya destacado por los trabajos de los Shonu, quienes lo definían básicamente como piratería holandesa, inglesa y francesa,
y estimaron que durante el siglo XVII el contrabando atlántico llegó a superar al contrabando oficial, mientras que durante el siglo XVI no había representado más de 3%. Consideraban que en el Pacífico el contrabando fue mayor y la vigilancia más débil. Las conclusiones de Hoverman complementan esa visión tradicional del contrabando, sumándole la idea de evasión por parte de los comerciantes novohispanos que cargaban las naves mucho más de lo que estaba permitido. El contrabando y la evasión formaron parte estructural de la economía novohispana. En 2004, José María Oliva Melgar escribió un libro donde revisaba la crisis del comercio atlántico postulada por los Shonú. Aduce una lectura sesgada de las fuentes en los trabajos anteriores, debido a que estudiaron el comercio atlántico a partir de los registros de la Casa de Contratación de Sevilla, y demuestra que estos son 20 o 30 veces menores que los que hacían los mercaderes agrupados en el Consulado de Sevilla, sobre los mismos cargamentos. Según Oliva, la Corona de Castilla sabía que las flotas transportaban mucho más de lo que se declaraba. Por ejemplo, en 1698, la Corona solicitó 520,000 pesos de adelanto de los 10 millones que estimaba estaban por llegar. Sin embargo, en los registros oficiales de ese año, el valor de la flota fue poco menos de 1,5 millones de pesos. Es decir, la Corona calculaba un cargamento de por lo menos 10 millones y aceptaba un registro de 1,5 millones. Esto pareció indicar la existencia de un pacto de tolerancia de la Corona hacia los mercaderes a cambio de empréstitos fijos y constantes. A la luz de las últimas investigaciones, la caída del comercio atlántico durante el siglo XVII es válida solo para el tráfico oficial, pero no parece aplicable a todo el comercio transatlántico, incluida la piratería, y sobre todo, la evasión de los mercaderes tolerada por la Corona. Así las cosas, el control del comercio entre Nueva España y Europa habría estado en manos de los consulados de la Ciudad de México y de Sevilla, compuestos ambos por comerciantes extranjeros que solo daban cuenta a la Corona de Castilla de una parte de sus transacciones. El comercio del Pacífico, por su parte, estaba en manos de los mercaderes de la Ciudad de México desde finales del siglo XVI. La debilidad entonces fue sufrida por la Corona, no por los comerciantes. Pero la Casa Real de los Asturia estaba satisfecha con los réditos que obtenía de sus transacciones con los comerciantes, por lo que permitió ciertas libertades a los consulados de ambos lados del Atlántico. Podemos repensar entonces el grado de integración de México en el mundo durante el siglo XVII, mediante el contrabando y las redes de comerciantes que controlaban el comercio atlántico no oficial. Las élites americanas habían entablado relaciones comerciales con los centros económicos europeos que disputaban la hegemonía a España. A partir de 1565, la Nueva España abrió la ruta por el Pacífico que llevaba la plata hacia el oriente sin pasar por Europa. Así, la parte de la extracción americana que no era recibida en Sevilla llegaba a Europa por el contrabando o se iba a China directamente. Es muy probable que una parte de ese metal se quedara en América. De esta manera, pese al control metropolitano y la crisis del Estado español, la economía novohispana se sumó a las rutas de la Segunda Integración Mundial, aunque no siempre de manera oficial y completa. Sobre la base de la minería, la agricultura y el comercio, se consolidaron otros sectores económicos novohispanos. Se amplió considerablemente la ganadería y se fortalecieron los cultivos de caña de azúcar. Durante el siglo XVII cobraron importancia los obrajes textiles. Aunque estas manufacturas no sustituyeron las importaciones europeas, sí permitieron un desarrollo moderado de las industrias locales, que introdujeron el empleo en serie del algodón antes que se generalizara en Europa. Se calcula que a partir de mediados del siglo XVII, la población novohispana volvió a crecer, por lo menos en algunas zonas,